Un saludo muy especial a todos mis hermanos en esta mañana, en este día. Gracias a ustedes, gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos para seguir estudiando la palabra de Dios. Hemos venido estudiando acerca del evangelismo. La idea es prepararnos para predicar la palabra de Dios con nuestros hermanos. Hace ya días que empezamos este estudio y vamos avanzando. Hemos avanzado bastante en este tema. Creo que van como 40 y algo de clases que hemos hecho de este tema en las mañanas. Ahorita estamos hablando especialmente del plan de la salvación, de cada punto. Ya hablamos qué es el evangelio, hablamos que el evangelio es necesario que sea oído por las personas y nosotros somos los encargados de predicarlo. Y luego hablamos de que el evangelio es necesario que las personas lo crean, es necesario creer y veíamos en qué creer. Y ahorita estamos hablando del arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial para tener el perdón de los pecados. El arrepentimiento no es una opción. No es como si alguien pudiera decir, bueno, yo me bautizo, pero no necesito más. Si estoy bautizado, estoy bien. Hay errores en ese tema. Muchas personas creen, dicen, yo ya me bauticé, estoy bautizado, ya estoy bien. No. El bautismo es parte importante. El arrepentimiento es parte importante. Cada parte del plan de la salvación que vemos en el nuevo pacto es esencial para la salvación. Cuando uno mira cada punto, como el oír o el creer, y en este caso el arrepentirse, y luego que veremos la confesión de fe en el Señor Jesús y el bautismo, cada punto es para la salvación. Lo que hay que hacer es poner todo el plan junto. Sumamos todo lo que Dios dice acerca de aquello que es necesario hacer para ser salvos, y al hacerlo, pues, nos resulta la salvación. Incluso la perseverancia es necesaria para la salvación. Si alguien cumple con los pasos de oír, creer, arrepentirse, confiesa su fe en el Señor con toda la valentía delante de los hombres y se bautiza, pero no persevera en el evangelio, no persevera en la verdad, pues no está en la salvación, está perdido porque volvió atrás del santo mandamiento. Recuerden lo que leíamos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 y 2. El apóstol les dice a ellos que les ha predicado el evangelio, que les ha enseñado el evangelio, y les dice también que es necesario que permanezcan en él. Dice, si no creísteis en vano. Hay gente que cree en vano, hay gente que cree, pero por una u otra razón sale. Creyeron en vano. Hablando del arrepentimiento, ayer terminábamos en el libro de Lucas, Lucas 5:42. En Lucas 5:42, la palabra del Señor dice lo siguiente. Lucas 5:32. Lucas 5:32. No es 42, sino 32. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ayer estuvimos hablando de que es una gran oportunidad. Predicar el evangelio a los hombres es una bendición que Dios ha permitido que sea predicada. Dios en su gran amor envió a Jesucristo para que cada uno de nosotros se convierta de la maldad en la que está viviendo o en la que ha vivido. Cualquier pecado que sea, Dios está dando oportunidad. Quiero mencionar un detalle aquí. Yo creo que nos sirve para entender. En el mundo, por lo regular, a veces es muy complicado obtener una segunda oportunidad. A veces en un trabajo, a veces en una relación, a veces en alguna circunstancia de la vida, no se nos da otra oportunidad. Es una y ya no hay más. Se acabó. Ya no te puedo dar más. ¿Otra oportunidad? No. Con Dios es diferente. Dios sí es capaz de darnos a los hombres una nueva oportunidad. Es más, en lo que estamos hablando del evangelio y de obedecerle al Señor, es una nueva oportunidad. Nacimos una vez como hombres de la simiente corruptible,
nos corrompimos, nos desviamos, pecamos. Y Dios nos está diciendo, es posible que ustedes puedan nacer de nuevo. Les doy la bendición de que lo hagan para que comiencen de nuevo, para que comencemos una nueva vida. Una segunda oportunidad en sí es esto. Una segunda oportunidad, un nacimiento nuevo para que ahora, por el Espíritu de Dios que mora en nosotros, podamos vivir para Él. Dios quiere eso. Y el arrepentimiento dice eso. Cuando Dios le dice a alguien que se arrepienta de su pecado, cuando Dios le dice a alguien que cambie, le está dando Dios a esa persona una segunda oportunidad, como un borrón y una cuenta nueva. Vamos a dejar todo esto atrás. Vamos a quitar tus pecados con la sangre de Cristo y comencemos una cuenta nueva en el Señor. Comienza a vivir para mí, conmigo. Yo te voy a ayudar a vivir. Pues, Dios ha venido, Cristo ha venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ese pasaje es muy importante que lo tengamos en cuenta en el evangelismo. Lo hacíamos ayer, hacíamos un énfasis. No importa cuál es la persona o qué está haciendo. Dios le puede dar, Dios le da la oportunidad de que cambie. Y si quiere hacerlo, Dios está dispuesto a ayudar. Y a eso estamos nosotros llamados, a predicarle a las personas. Ahora, hoy, lo que vamos a hacer hoy es hablar acerca de que el arrepentimiento es esencial para tener perdón de pecados. Es esencial. Cuando predicamos el arrepentimiento, no estamos predicando algo que las personas puedan decir, bueno, yo tomo la fe, yo creo en el Señor, yo tomo el bautismo, me bautizo, yo hasta soy capaz de confesar, pero el arrepentimiento no se puede, porque es esencial dejar de practicar aquello que te tiene muerto. Es importante, es imperativo, mandatorio, que acabes con tu iniquidad, que dejes de practicarla, que dejes de hacerla. Lo que leíamos en Isaías, dejen de hacer lo malo. ¿Por qué Dios dice dejen de hacer lo malo? Porque si continúas haciendo lo malo, estás muerto y continuarás perdido, porque no hay arrepentimiento en tu vida. Veremos un pasaje que nos habla de eso. Pero vamos a leer inicialmente a Lucas capítulo 13. El Señor Jesús está hablando aquí en esta enseñanza de Lucas 13, y el Señor nos dice claramente lo que ocurre. Lucas 13, versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este es un buen pasaje que nos da una enseñanza muy importante, porque ocurre en el mundo, como lo estamos leyendo aquí, que la gente cree que hay unos que son más culpables que otros, y que hay unos que ya se merecen el infierno y que hay otros que no, porque no han pecado de la misma manera en la que algunos han pecado. Pero Cristo aquí dice que no. Dice, ¿pensáis que estos porque les ocurrieron tales cosas son más pecadores que los otros? Cristo dice que no son más pecadores, son igual de pecadores. Todos los hombres hemos pecado y aquí el problema no es de cuánta cantidad de pecado ha cometido este o el otro, o tú o yo. El asunto es que hemos pecado. Y hay un punto muy básico que nos ayuda a entender. Adán y Eva se perdieron con un solo pecado. Para estar perdidos no se necesitan 100 pecados o 1000 pecados o 10 pecados. Con uno solo se pierde uno. Cuando nosotros mismos pecamos, cuando llegó
el tiempo en nuestra juventud o nuestra adolescencia. Bueno, la escritura dice que desde la juventud el intento del corazón del hombre es malo. Entonces, cuando nosotros cometimos pecado, con el primero que cometimos perdimos la gracia de Dios, caímos de la gracia de Dios y fuimos destituidos de su presencia, como dice el Señor en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero allí no está diciendo por cuanto todos pecaron y cometieron 100 o 200 pecados. El punto es que todos hemos pecado. Y Jesús está diciendo eso acá también, aclarando esto acá, porque esta gente estaba pensando de una manera equivocada. En ese tiempo, dice el 1, estaban allí algunos galileos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Algo muy grave, que mezclaran la sangre de ciertas personas con los sacrificios a los ídolos. Uno diría, es un horror, ¿cómo puede ser eso? ¿Qué pasaría con estas personas? Era como ese tipo, yo creo que es como una forma supersticiosa de pensar a veces de las cosas. En el mundo, en nuestro mundo, a veces hay ciertas personas que sufren cierto tipo de males que la gente por lo regular piensa así. Algo muy malo tuvo que haber hecho esa persona para que le pasara eso. Pero no tiene que ser necesariamente así. Lógicamente hay personas que sufren, por ejemplo, una muerte muy horrible a causa tal vez de lo que han hecho. Pero no necesariamente siempre ocurre así. Hay gente que sufre porque otros los hacen sufrir sin que ellos sean culpables de algo. ¿Sí? Cristo dice, ¿pensáis que estos porque sufrieron estas cosas son más pecadores? Respondió Jesús en el 2. Respondió Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? ¿Eran más pecadores que todos los galileos? No, eran igual de pecadores. Jesús dice, os digo no, y luego dice, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y luego las personas sobre las cuales cayó la torre en Siloé y los mató. Y Jesús les hace la misma pregunta. ¿Piensan que esos, porque les pasó eso, eran más culpables, más pecadores que todos los que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. Noten que aquí vemos lo importante y la urgencia del arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial, no es opcional. Cada persona debe arrepentirse de sus muchos o de sus pocos pecados que haya cometido. Debe arrepentirse cada uno de aquellos que está viviendo en la iniquidad, en cualquier pecado. Y esto nos ayuda a aclarar también, y cuando vamos a evangelizar nos vamos a encontrar con personas que suelen decir, bueno, yo no soy tan malo, o yo no soy tan pecador, yo no mato, yo no robo, yo no esto, yo no aquello, es decir, yo no soy como los demás. El punto aquí no es ese. El punto aquí no es si tú te puedes comparar con otro y decir que él es igual al otro en lo que ha pecado el otro. El punto es que de una u otra manera has pecado contra Dios. Y puedes haber pecado igual que otro o peor que otro, pero lo que necesitas de todas maneras es el arrepentimiento en tu vida. Necesitas cambiar. Si hiciste lo mismo que hizo el otro, ejemplo, si has matado como tal vez el otro ha matado, tal vez el otro mató a 10 y tú a 11, necesitas arrepentimiento. Y si el otro mató a 10 y tú a 1, necesitas igual arrepentimiento. Necesitas cambiar porque has pecado, has quebrado la ley de Dios y estás culpable de pecado. Y el que hayas matado a 10 o a 20 no hace la diferencia en el resultado del pecado. El pecado siempre trae como resultado la muerte espiritual a las personas. Lo leemos en el libro de Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Note que ahí no dice, porque la paga del que miente es muerte, no es la paga del pecado. Ahí se usa en sentido general de cualquier pecado.
que si eres mentiroso, que si eres borracho, que si eres ladrón, que si eres homosexual, o que si eres lesbiana tal vez, o que si eres estafador, o que si eres, por ejemplo, brujo o bruja, te da igual, porque para ese tipo de cosas, para todas ellas hay ley, hay una condenación, hay una sentencia para ese tipo de pecado. Entonces no importa, por ejemplo, si eres el que se sabe todos los hechizos que están en el libro de la brujería o si te sabes uno solo. Simplemente has pecado, estás practicando, por ejemplo, en ese caso la brujería. Entonces necesitas arrepentirte de ese pecado. Que es que aquel es el maestro de los brujos. Él necesita arrepentirse y los alumnos de él también. Que él es el más culpable. Es igual de culpable y tiene la sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces no podemos pensar, por ejemplo, en nuestras ciudades, aquí en la ciudad de Medellín, fulano es más pecador que fulano. Todo Medellín ha pecado. Todos los que vivimos en Medellín hemos pecado y por tanto todos necesitamos del arrepentimiento. Y toda la gente que vive en México, o todos los que viven en Panamá, o todos los que viven en Aruba, o todos los que viven en cualquier lugar del mundo, es la misma idea. Y el mandamiento es igual y la urgencia es igual. Arrepiéntase de su iniquidad. ¿Por qué? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si no dejas de practicar, porque la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Esa es la predicación que tenemos que llevar a las personas. Cuando vamos hacia los hombres de justicia, de pecado y de juicio, convencerlos de pecado significa que el Espíritu Santo les hace entender la culpabilidad en la que están. Nosotros que somos ahora creyentes, hemos sido convencidos que hemos pecado y por eso no queremos seguir en el pecado, porque Dios ya nos convenció de que estábamos en pecado, practicando el pecado, y por eso ahora luchamos contra el pecado. Fuimos convencidos de pecado. El mundo necesita ser convencido de pecado y lo es cuando predicamos la palabra. El Espíritu Santo convence a los pecadores, les hace caer en cuenta del error, les hace ver, ah, caramba, yo estoy entonces en tal cosa, yo estoy en esto, yo estoy en aquello. Ejemplo literal, estoy en adulterio, estoy en fornicación, estoy mintiendo, estoy robando, estoy matando. Estoy diciendo malas palabras todo el tiempo. Estoy adorando ídolos. Estoy adorando a Dios a través de alguna otra persona que no sea el Señor Jesús. Estoy mal. Estoy pecando contra Dios. Cuando es convencido, y eso es importante, la persona es movida al arrepentimiento, a dejar de practicar ese tipo de maldades. Entonces, punto claro aquí. Y este pasaje es clave cuando vamos a predicar la palabra del Señor a las personas. Porque aquí podemos explicar lo que la gente mal entiende. No, fulano sí se merece, ese sí va para el infierno. Tú también, o yo también, o todos. Porque si no nos arrepentimos, la sentencia es igual para todos. Incluso en ese caso, por estar mirando al otro y estar juzgando al otro. Y cuando juzgas al otro, pues tú también te condenas porque tú haces lo mismo, dice el libro de Romanos. Entonces dice acá, en dos ocasiones, en el versículo 3 y en el versículo 5, el Señor dice, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Noten la sentencia. La sentencia es aquí del Rey, del Señor. Si no te arrepientes, perecerás igualmente. Perecerás en tu pecado y en tu maldad. Perecerá a cualquiera al que le predicamos. Si no se arrepiente, perecerá. Vamos a leer un pasaje que está en el libro de Mateo. En Mateo capítulo 3, versículo 7. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente. Es la predicación de Juan el Bautista. Juan el Bautista está predicando en estos lugares por el Jordán y dice así. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también, noten el versículo 10, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Noten esto. Aquí dice la palabra, la sentencia que hay. Juan está viendo quienes vienen a su bautismo, pero Juan los reprende, los exhorta y les manda hagan frutos dignos de arrepentimiento. Los está mandando a cambiar, los está mandando a ser distintos, a dejar de vivir en lo que ellos venían viviendo, a dejar la hipocresía y la mentira. Recordarán ustedes, hablando de los fariseos y de los escribas, los llama hipócritas, los llama de esa manera. ¿Por qué los llama así? Pues por lo que hacían. Incluso son comparados con los sepulcros blanqueados, por dentro llenos de iniquidad y de maldad, y por fuera con una apariencia de piedad. También así hay en el mundo muchas personas que tienen una apariencia de piedad, pero el corazón está lleno de rapiña, lleno de maldad, lleno de iniquidad. ¿Y qué necesita esa persona? Necesita oír y entender la necesidad tan grande que tiene de arrepentirse de la iniquidad en la que está, de la maldad en la que está. Dios quiere que la gente proceda al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es esencial. Noten que aquí Juan les manda a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Cambie, transfórmese, haga diferente, ya no haga lo que estás haciendo. Y luego dice la sentencia, el hacha está puesta a la raíz del árbol. El hacha, es decir, está lista la condenación. Si no cambia, si ustedes fariseos, si ustedes no cambian, van a perecer. Lo que está diciendo Jesús en Lucas. Si no te arrepientes, morirás. Por tu pecado morirás. Por tu iniquidad morirás. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. Es importante que entendamos también la sentencia sobre el pecador, porque estamos predicándole a los hombres para que vengan a Cristo, pero ellos necesitan entender la gravedad. No estamos hablando de una cosa trivial, de una cosa, eso a la final si usted cree bien y si no cree también y como usted quiera. No. Estamos hablando de una cosa que tiene que ver con la condenación. Es un asunto de vida o muerte. Es un asunto de que si te arrepientes de tu iniquidad y cumples con los parámetros del plan de salvación, hay vida eterna para ti. Pero si no te arrepientes, no verás la vida eterna. La condenación. Aquí el hacha está puesta a la raíz de los árboles, hermanos. En el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Vamos a leer primero a Romanos, por favor. Primero a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, vamos a leer el versículo 4 y 5. Dice así: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Noten esto, las obras que uno hace son importantes, son tomadas en cuenta para el juicio. Y aquí dice claramente, por tu dureza y tu corazón no arrepentido. ¿Qué pasa con ese corazón no arrepentido? Atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Miren el problema de no arrepentirse. El corazón endurecido, el corazón lleno de iniquidad y sujeto a la maldad y viviendo en ella, no cambia y no quiere cambiar y no quiere cambiar. Estás atesorando ira
para el día de la ira. O sea, el día de la ira es el día final, el día del juicio de Dios sobre los hombres impíos. Ese es el día de la ira. Y entre tanto que vives, como no te arrepientes, como Dios te dice que lo hagas, pero no lo quieres hacer, cada día estás atesorando para ti ira. Estás haciendo más grande el problema. Les pongo un ejemplo. Es como cuando los niños hacen una cosa, una pilatura, una cosa que no deben hacer, y el papá les dice, cuidado con eso, no siga en eso, no sigas haciendo eso. Y el papá a veces le va ahí acumulando, acumulando, hasta que llega el día y le dice, ya no más. Ya te la pasé muchos días y te lo he dicho 10,000 veces que no hagas esto, pero no cambias. Así que lo que hay que hacer ahorita es, aquí está tu castigo. ¿Sí? Una reprensión. ¿Por qué? Pues si ya te han dicho tantas veces y sigues en la misma cosa, llega el día. Dios predicó, por ejemplo, a través de Noé en la época del diluvio, y la predicación tenía que ver con arrepentimiento. ¿Qué pasó? Nadie se arrepintió. Llegó el día del castigo de Dios. Llegó el día de cerrar el arca. No hay nadie quien venga, no hay quien quiera cambiar, no hay quien quiera hacer. Bueno, llegó el día de castigar. Llegó el día de la ira. Y fueron castigados todos. ¿Con qué? Con la muerte. ¿Por qué? Pues por el pecado. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Dios predicó y amonestó y enseñó, arrepentíos y arrepiéntanse, y una y otra vez arrepiéntanse. Llega el pueblo y no lo hace, llegó el momento de castigar también, y Dios castigó a su pueblo. Esos son ejemplos de lo que pasa cuando uno no se arrepiente, hermanos. Es ejemplo para toda la humanidad, para todos los hombres. Aquí hay algo muy importante en el versículo 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Noten que se menciona 3 cosas que el Señor tiene: benignidad, paciencia y longanimidad. La benignidad habla en sí de cómo trata Dios a las personas, de una forma benigna, de una forma buena. Es benigno contigo, conmigo. Con el pecador, Dios es benigno. Y Él usa la benignidad y la paciencia y la longanimidad para guiar al pecador, para enseñarle al pecador el camino. Por eso estás tú, por eso está el predicador, por eso está el hermano o la hermana que tiene la oportunidad de hablar con alguien y decirle que puede cambiar, que hay perdón de pecados en Cristo Jesús. Dios está usándote a ti en su benignidad, en su paciencia y en su longanimidad para guiar al pecador a Cristo, para que en Cristo tenga perdón de pecados. Su paciencia es porque el ser humano ha pecado y por lo regular tiene un tiempo, y en ese tiempo, ¿qué está teniendo Dios del pecador? Paciencia, porque mereciendo ser castigado, Dios no lo hace. Dios espera. Dios da tiempo para que la gente se arrepienta. ¿Se acuerdan que hay una historia del Señor Jesús en las congregaciones de Asia, de una mujer llamada Jezabel y su fornicación y su maldad? Y el Señor le dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Dios da tiempo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. La longanimidad es un atributo de Dios muy importante. La longanimidad es la capacidad de soportar a aquel que es difícil de soportar. Dios tiene eso. Dios es capaz de soportar al que no es fácil soportar. Como cuando uno tiene tal vez uno de esos hijos que es si le saca uno canas. Pero hay que tener esto para poder aguantarlo. ¿Sí? Esa benignidad, paciencia y longanimidad guía al pecador al arrepentimiento. Pero hay quien menosprecia estas cosas de Dios, porque ahí dice claramente, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento.
en el amor de Dios, en la benignidad de Dios, Dios te muestra, te dice, mira, tienes que seguir a Cristo. Dios te enseña con paciencia y con amor. Esa es la manera como Dios mandó a enseñar. Si vamos a predicar, nosotros no vamos a ir a insultar a la gente o a ofender a la gente, a degradar a la gente, a tratar mal al pueblo. No, dice la Biblia que con todo respeto debemos ir a predicar. ¿Por qué? Porque Dios en los atributos que Él tiene, en su naturaleza, no es una persona que trata afrentosamente a todo el mundo a toda hora, así como con violencia. No, Él nos envió a nosotros y nos ha dado que tengamos el carácter de Cristo para ir a hablar a los pecadores. Hay algo así como la verdad en amor. Predica la verdad en amor. Ayúdale a entrar en razón a él, a la persona, con paciencia. Ora por ella, ayúdale, muéstrale el camino con amor. Eso hace nuestro Dios. ¿Sí? Versículo 5, pero, dicen por ahí que no falta el pero por tu dureza. Hay gente que no aprovecha esta bondad del Señor. Y por tu corazón, la dureza del corazón, el corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira. Entonces en Lucas Jesús dice, arrepentíos o pereceréis. Juan el Bautista dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Tienes que cambiar, y si no, el hacha ya está lista. Está bien amolada, bien afilada para cortar. Eso es castigo, eso es condenación. Y aquí atesoras ira para el día de la ira. El versículo que sigue, el 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué Dios quiere que cambiemos? ¿Por qué Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos? Porque Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si yo persevero, por ejemplo, en la inmoralidad, si yo no me arrepiento del adulterio o de cualquier pecado de tipo moral en el que uno, por ejemplo, que practique ese pecado, o si yo no me arrepiento de robo, esa es mi obra. ¿Qué hiciste mientras estabas en la tierra? Toda la vida me dediqué a robar. Toda la vida me dediqué a adulterar. Toda la vida fue un mentiroso. Toda la vida fui un borracho. Bueno, y ustedes saben que en manera práctica esto es lo que ocurre, hermanitos amados, en el mundo. El borracho es muy complicado que deje su problema. Por lo regular es esclavo de ese pecado. La Biblia dice que el que hace pecado es esclavo del pecado. Y entonces salir de ahí, por lo regular, para la gente es imposible. Necesitan el evangelio. Entonces, ¿cómo termina? ¿Quién murió? Ah, el borracho del pueblo, él era esto, él era aquello, él era tal cosa, tal otro. Por lo regular así pasa. ¿Cómo te va a pagar Dios? ¿Qué hiciste mientras estabas en la tierra? Recuerden lo que dice el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, noten esto, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Nosotros estamos en el cuerpo. Yo estoy en el cuerpo, vivo aquí, en esta casa. Usted está en su cuerpo. Las personas a las que le predicamos el evangelio están en el cuerpo, están en la tierra, viviendo en el cuerpo. Y están haciendo cosas malas, pecando contra Dios. ¿Qué necesitan? Cambiar las obras para que la paga ya no sea la muerte, sino que sea la vida. ¿Sí? Por eso es tan importante el arrepentimiento, hermanos. Porque Dios te pagará o pagará a cada persona según lo que hizo en la tierra. Entonces, si continúas en la mentira, si practicas la mentira y así te morís, Dios te pagará por eso. Pero Él la paga en ese caso será la condenación. Dios no quiere darte eso. Arrepiéntete y di la verdad. Deje de hacer lo malo, en este caso la mentira, aprenda a hacer el bien, hable la verdad, dé frutos de arrepentimiento. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8.
Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. No hay acepción de personas para con Dios. Versículo 12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Se habla de grupos como del antiguo pacto y los gentiles que en la época, por ejemplo, ellos no tenían la ley de Moisés. Nosotros ahora tenemos la ley de Cristo para toda la humanidad. Y recuerden que en el libro de Juan dice la palabra que el que rechaza y no recibe las palabras del Señor tiene quien le juzgue. La palabra que Cristo habló, ella le juzgará en el día final, en el día postrero, la palabra de Cristo. Entonces seremos juzgados por esta ley. Esta ley es la que predicamos. Predicamos en este caso la ley que hay tocante al arrepentimiento, la necesidad de arrepentirse de los hombres. Necesitamos dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. ¿Cómo comenzamos a hacer lo bueno? Oyendo el evangelio, creyendo en el evangelio, entonces nos arrepentimos del pecado que tengamos, llámese mentira, llámese robo, lo que sea. Confesamos la fe en el Señor y nos bautizamos. Somos lavados de nuestra iniquidad y comenzamos a practicar lo bueno, la doctrina de Dios, a vivir de acuerdo a la doctrina de los apóstoles, hermanos. Predicamos el arrepentimiento que es esencial para la salvación de las personas. Vamos a leer, hermanos amados, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 19. Hechos 3, versículo 19. Ayer leíamos a Hechos, pero leíamos a Hechos 3, 26. Ahora leamos el 19. Dice la palabra de Dios aquí, hablando del arrepentimiento, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Noten que aquí se mencionan dos palabras interesantísimas: arrepentíos y convertíos. Es de lo que hemos estado hablando aquí, de una conversión. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, el ser humano, necesita una conversión, necesita un cambio de vida. Eso sería la conversión. El arrepentimiento es la decisión que yo tomo de dejar de hacer lo malo. Y cuando el arrepentimiento es verdadero, eso resulta en un cambio de mi mente, de mi corazón. Decido dejar esto. Y cuando yo realmente estoy arrepentido, eso resulta en un cambio de vida. Ejemplo, el mentiroso deja de mentir y comienza a decir la verdad. El adúltero deja de adulterar y comienza a respetar a su esposa. El fornicario deja la fornicación, se aparta de ella, se casa, por ejemplo, obedece y honra el matrimonio. Y así con cualquier pecado. Eso es el arrepentimiento. Dejas de hacer, por ejemplo, de practicar la borrachera, te apartas de la copa, te apartas de la botella, la dejas, ya no vas a la cantina, ya no vas a ninguno de esos lugares, te apartas y comienzas a estar en sobriedad, ya no sigues estando ebrio, dejas el licor. El arrepentimiento es un cambio de mente, de corazón, que resulta en un cambio de vida. Por eso dice Juan: haced frutos dignos de arrepentimiento. Sería como muestre su arrepentimiento.
El arrepentimiento deja ver, el verdadero arrepentimiento deja ver una obra en la persona arrepentida. El que solía practicar las malas palabras ya no las dice, ya se tapa la boca. No puedo decir eso. En boca cerrada no entra el pecado. ¿Sí? No más con esto, porque estoy arrepentido de esta maldad, de esta injusticia que tengo aquí, que venía practicando por largos tiempos, por largos momentos. Arrepentíos y convertíos. Vamos a mirar aquí varias cosas. Arrepentíos, así que arrepentíos. Decida. Tome la decisión. Arrepiéntase. Está hablando Pedro a estos hermanos, a estas personas acá en Jerusalén. Arrepentíos. Y luego, convertíos. Convertíos. Cambie. Esa palabra es de una palabra griega que es la palabra metamorfosis. La metamorfosis es lo que ocurre con los gusanitos, los capullos, que se convierten en una mariposa. Eso es una metamorfosis. Primero es un gusano bien feo, bien desagradable. Está como ahí, qué gusano. Uno no quiere ni agarrarlo. Pero cuando ocurre la metamorfosis, es una bellísima mariposa. Eso es una cosa increíble que Dios hizo en la naturaleza. Es la palabra aquí. Convertíos. Tiene que haber un cambio en forma. De verdad. Un cambio en mí. Un cambio en la persona. Como lo que estamos hablando del capullo. Envuelto ahí en su hilo, su lana, todo lo que tiene ahí. Para que salga la mariposa. Aquí es el pecador muerto, envuelto en todo su pecado. Llega la palabra del evangelio, llega el arrepentimiento, la predicación de él. Hay un arrepentimiento, hay una decisión de un cambio. Y entonces ocurre la metamorfosis. ¿Y en qué se convierte el pecador? En un hijo de Dios, en un cristiano, en una persona nacida de agua y del Espíritu, cuyo pasado es borrado, su pecado es borrado, y comienza a vivir para Dios, una metamorfosis. ¿Eso pasó en usted? La prueba de que es posible arrepentirse eres tú, porque cuando Dios te llamó a ti, te llamó estando, tal vez, en la fornicación, en el adulterio, en la mentira, en lo que sea que anduviéramos antes. A mí también me llamó el Señor del mundo, yo también andaba en el mundo, entonces Dios me llama y se ocurren estos pasos que estamos viendo acá. ¿Sí? La prueba eres tú. Si quieres tener algo para animarte y para decir, es posible que la gente cambie, la prueba eres tú mismo. Porque cuando a ti Dios te predicó, tú cambiaste. Va a pasar lo mismo con los demás. Es posible que los demás también cambies, porque tú también eras o borracho, o peleón, o celoso, lo que sea, y Dios te cambió cuando te convenció que estabas mal en tu pecado y en tu iniquidad. Arrepentíos y, note que son las dos cosas. Arrepentíos y, no es solamente arrepentíos. Es arrepentíos y, ese y significa que hagas esto también. Como cuando usted me manda a la tienda y me dice, tráigame una docena de huevos y una bolsa con leche. Yo no puedo llegar con los huevos solamente. Necesito la bolsa de leche también. Tráigame la bolsa de leche, los huevos y tráigame una libra de sal y una libra de sal. Esa palabra indica, esa letra solita, indica algo adicional. Tienes que hacer algo más. No es solamente listo, yo ya
Sí, Señor, yo me arrepiento, yo siento, yo tengo el dolor aquí en el corazón y me duele el pecho. Del arrepentido que estoy, pero no cambio. No, eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, yo siento esto, pero lo que siento me lleva al cambio. Al cambio, al cambio. Arrepentidos y convertidos. ¿Convertidos en qué? En un hombre de Dios, en una mujer de Dios, en una persona que anda de acuerdo a los mandamientos de Dios, en una persona que vive como Cristo vivió, apartado del mal. ¿Sí? Arrepentidos y convertidos. Ahora, aquí en el mismo versículo hay un propósito, dice, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Sí notan eso? Para que sean borrados vuestros pecados. La idea sería como que uno viene, mis amados hermanos, uno viene por la vida pecando. Digamos que esta es la línea del pecado y uno viene con la línea. Ahí estoy dejando la línea. Enseguida la van a ver. Y ahí está. Ahí está la línea. La raya. Continua. Pero llega acá un punto donde me predican el evangelio. Me enseñan el evangelio. Entonces ya la raya no continúa. Porque yo ya no practico el pecado. Estoy limpio en la sangre del Cordero. Hasta aquí. Desde que comencé mi carrera delictiva aquí, hasta que llegó el evangelio a mi vida aquí, yo me arrepentí y eso quiere decir que ya no ando en la iniquidad. Yo cambié. Ya no continúo ese camino de adúltero, de mentiroso, cualquier pecado, ponga el que quiera. Aquí cambié. Aquí me arrepentí y me convertí. Y al bautizarme, mi pecado fue borrado. Ya la línea fue borrada por la sangre de Cristo. Mi pasado delictivo, de delincuente, de pecador, fue borrado por la sangre del Señor Jesús. Dios me ha limpiado. Y ahora la sangre de Cristo me mantiene limpio. Ya no practico el pecado. Ya estoy aparte de la iniquidad. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es algo real. Cuando una persona se arrepiente y se convierte y se bautiza, su pecado es borrado y llegan tiempos de refrigerio. ¿Cómo siguió el etíope el camino después de que recibió la predicación de Felipe y obedeció al evangelio en el bautismo? El versículo final dice que el etíope siguió gozoso su camino. ¿Cómo es la vida de usted que escuchó el evangelio y que lo obedeció, que se arrepintió, se convirtió y se bautizó? ¿Cómo es la vida de usted? Gozosa. La vida suya es una vida de gozo, de alegría. ¿Por qué? La Biblia dice, miren lo que dice aquel que recibe perdón de pecados. Romanos capítulo 4, versículo 6 al 8. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe, por justicia. A nosotros también es. Bienaventurado usted que tiene perdón de pecados. Cuando predicamos el arrepentimiento a las personas y les decimos que hay perdón de pecados para ellos, les estamos diciendo que Dios quiere que sean bienaventurados, benditos, que Dios no quiere inculparlos del pecado que han cometido, que Dios quiere borrar su iniquidad y su maldad. ¿Sí? Es entonces, hermanos, el arrepentimiento esencial para que las personas tengan vida eterna.
Lo leíamos ayer. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces, cuando predicamos el arrepentimiento también a las personas. ¿Sí? Es mandato del Señor. Vamos a leer Lucas. Lucas capítulo 24. Lucas 24. Miren ustedes, mis amados hermanos, el versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Noten que el arrepentimiento es parte de la predicación. Anunciamos la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, pero amarrado a ese mensaje, junto con ese mensaje, predicamos que el hombre, que el ser humano se arrepienta de la iniquidad, y lo hacemos en el nombre de Jesús. En el mismo nombre que predicamos que Él murió, fue sepultado y resucitó por el pecador, predicamos que el pecador se arrepienta para perdón de pecados. Cuando dice acá que se predicase en su nombre el perdón, el arrepentimiento y el perdón de pecados, es porque es posible tener perdón de pecados. Yo puedo llegar a una casa y le puedo decir al que está ahí: vengo en el nombre del Señor a predicarte arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cómo? Puedo explicarle. Le explico el evangelio, le explico por qué necesita arrepentirse y le explico dónde recibe perdón de pecados. En el bautismo para perdón de pecados. En el libro de Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese. Noten ese asunto. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Noten que allí, cuando leemos Hechos 2:38, hay dos cosas: arrepiéntase, y otra vez la I, arrepiéntase y bautícese. Arrepentíos y bautícese cada uno. Cada uno necesita arrepentirse y bautizarse. ¿Para qué? Para perdón de pecados. El bautismo es para perdón de pecados. El arrepentimiento también. Los dos van juntos, no se pueden separar. Tiene que haber arrepentimiento y bautismo para que haya perdón de pecados. Les pongo un ejemplo. Si le predicamos a alguien y ese alguien acepta el evangelio y cree en él y se bautiza, pero no se arrepiente, ¿tiene perdón de pecados? No. ¿Por qué no? Porque sigue practicando el pecado, porque no se arrepintió. Sí se bautizó y el bautismo es para el perdón de sus pecados. Pero al continuar en la perseverancia del pecado, como no hubo conversión en él, como no hubo cambio de vida, como no dejó de hacer lo malo, sino que continuó haciendo lo malo, pues sigue estando muerto en delitos y pecados. Necesitas dejar de hacer lo malo. ¿Sí me hago entender? Que yo ya me bauticé, está muy bien. Necesitas el cambio de vida también. Lo dijo el Señor en Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? No. Vamos a orar, mis amados hermanos, para quedar en el tiempo de las preguntas y de los comentarios. El arrepentimiento es esencial para la salvación, para recibir perdón de pecados. Arrepiéntase y bautícese. Transforme su vida. Bautícese para borrar su pecado y viva una vida nueva con el Señor. Imite al Señor. Padre, gracias por darnos la bendición de hablar del arrepentimiento. Permite, Padre, que podamos entender este punto tan importante en la salvación de cada hombre. Danos la bendición de poder predicarle este mensaje a muchos y que podamos hacerlo correctamente y que podamos ayudar a las personas, Padre, a que conozcan y obedezcan a ti. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.